Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Derecho Mercantil sin clases. Cuando llego al aula al principio del curso y reivindico la trascendencia de los títulos valores, los estudiantes me miran pues, como si en una escuela de ingeniería les fuera a explicar el arado. Sin embargo, el arado, al igual que la rueda o el libro, son inventos acabados, en el sentido de que no pueden mejorarse en su concepto porque dan una solución impecable al problema que pretenden resolver. Es verdad que en el tráfico digitalizado contemporáneo los títulos valores documentales tienen una importancia residual, quizá con la salvedad relativa del pagaré. Pero también es cierto que los principios de la letra de cambio y del cheque se encuentran en la base de otros instrumentos de legitimación para el ejercicio y transmisión de los derechos más modernos. ¿Y eso por qué? Pues porque el régimen ordinario de la transmisión de créditos y demás derechos incorporales del Código Civil, de los artículos 1526 a 1536, de los artículos 347 y 348 del Código de Comercio, pueden plantear graves problemas al acreedor cesionario. Y no porque las soluciones de esos preceptos sean erróneas, sino porque asignan el riesgo de la operación a ese acreedor cesionario. Pensad en los principios de protección de quien pagó al acreedor aparente, de la oponibilidad de excepciones, incluida la de compensación, del hecho de que el acreedor cedente no responda frente al cesionario de la insolvencia del deudor. Todas estas reglas, que pueden ser razonables en un caso particular, cuando se habla de un tráfico masificado parecen inoperantes. Y si queremos incrementar el tráfico económico, si queremos que el crédito sirva como palanca en la actividad económica, necesitábamos un instrumento que garantizara al acreedor el hecho del cobro, que garantizara que ese crédito que había adquirido iba a poder ser cobrado del deudor. Y ahí aparecen los principios de la metáfora de la incorporación de los títulos valores, el hecho de que el tenedor de buena fe pueda ejercitarlo el crédito incorporado, incluso aunque hubiera recibido a non domino, etc. Pero para ver la importancia de la rueda, vamos a ver cómo se funcionaría sin ruedas. Y esto no es un tema del pasado remoto, sino es algo que pasa en el día a día con supuestos de cesión de créditos. En las notas de este episodio os he puesto una sentencia reveladora. Tampoco es que sea una resolución trascendente o definitiva, pero sí pone sobre la mesa los graves problemas de litigiosidad y de riesgos que tiene el acreedor cesionario de un crédito. Se trata de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de enero de 2011 en el caso Santa Mónica Sports, Televisión Española, Barclays Factoring. El caso era el siguiente. Barclays demanda a la Televisión Española para cobrar un crédito que había recibido como cesionaria de cerca de 2,5 millones de euros. Ese importe correspondía a los derechos del partido de la selección española contra Irlanda que Televisión Española había emitido. Resulta que Barclays había recibido ese crédito del grupo Santa Mónica Sports, que es una sociedad que durante muchísimos años fue la intermediaria, la gestora de los derechos televisivos de los partidos de fútbol y luego retribuía a la Federación Española. Resulta que Televisión Española se niega al pago por varias razones. En primer lugar, porque dice que ya ha pagado ese crédito a una sociedad inglesa llamada Investec Bank, que lo habría ejercitado como acreedora pignoraticia, había recibido en garantía del Grupo Santa Mónica ese crédito y por tanto lo había ejercitado y Televisión Española ya se lo había pagado a esa sociedad inglesa. Además, en segundo lugar y en esta misma línea, señalaba que Santa Mónica nada podía haber cedido, puesto que había cedido el crédito en garantía a esta sociedad inglesa antes de cedérselo a Barclays. Finalmente, en tercer lugar, Televisión Española manifiesta que tiene un contrato con la Federación Española para la retransmisión de 6 partidos de la selección española, que iban en otro contrato, y entre esos 6 partidos debía incluirse el España-Irlanda. Es verdad que había habido un 7º partido entre España e Inglaterra, pero Televisión Española considera que ese partido tenía derecho a retransmitirlo gratuitamente porque era el partido de vuelta de una determinada competición y no se incluía en ese cupo. Por lo tanto, en ese cupo de 6 partidos ya estaba el crédito de España contra Irlanda. Dejando los
detalles a un lado, véase el problema. Barclays ha anticipado el crédito a Santa Mónica Sports y ahora, cuando lo va a ejercitar contra el deudor de Televisión Española, se encuentra con que el deudor le cuestiona. En primer lugar, la propia existencia del crédito, dado que dice que ya se había incluido en el cupo de 6 partidos que tenía con la federación, por lo que no se debía nada de forma suplementaria. En esa misma línea, también cuestiona la propia legitimidad del acreedor cesionario, porque dice nada pudo recibir, puesto que Santa Mónica Sport ya había cedido ese crédito a un tercero, a la sociedad Investec británica, anteriormente en garantía. Y nemo plus juris transferre potest quod ipse habet. Y en cualquier caso, y en tercer lugar, opone el pago hecho a esa sociedad inglesa, no un pago a un acreedor aparente, sino pago a un acreedor pignoraticio que documentó su titularidad. Es decir, que opone una serie de excepciones, la del pago, y cuestiona la propia existencia del crédito cedido, bien porque el cesionario nada había recibido de un cedente que ya no era titular del crédito, bien porque ese crédito no existió porque estaba incluido en el paquete de 6 partidos que había negociado con la Federación de Fútbol. Y todo esto en el caso de un acreedor cesionario profesional, Barclays Factoring, una entidad financiera que habrá tomado todas las garantías para asegurarse el cobro del crédito. No podemos entrar ahora en el factoring, pero baste con anticipar que es un contrato de financiación basado en la cesión global de los créditos que tiene el cliente financiado frente a terceros. Finalmente, en el caso, Barclays puede cobrar, y puede cobrar simplemente por el reconocimiento de la cesión hecho por el deudor. Comunicó por conducto notarial la cesión y el director económico financiero de Televisión Española firmó bajo la expresión recibido y conforme. De esa expresión recibido y conforme, la Audiencia Provincial de Madrid entiende que en aplicación del artículo 1198 del Código Civil, el deudor ya no puede oponer excepciones personales frente al acreedor cesionario. El 1198 habla solamente de la compensación, pero lo extiende a otros ámbitos de créditos personales. Fijaos que si el deudor hubiera recibido esa notificación y contestado simplemente conforme o informado o me entiendo notificado, a lo mejor resulta que la resolución del Tribunal de Madrid hubiera sido distinta. De hecho, así parece deducirse de la sentencia, que insiste en que ese recibido y conforme expresa un consentimiento del deudor. Si hubiera dicho notificado, quizá la respuesta, como digo, hubiera sido distinta. ¿Y os parece que este nivel de inseguridad jurídica es aceptable, es tolerable? ¿Puede el banco que anticipa el crédito estar in albis respecto de si lo va a cobrar del deudor cedido? Si Televisión Española hubiera firmado un pagaré por el importe de los derechos de retransmisión de ese partido de fútbol, nos encontraríamos con que solo con la posesión del documento cualquier tercero de buena fe habría podido cobrar ese derecho de crédito. Además, Santa Mónica Sports podría haber transmitido de forma más sencilla su derecho de crédito mediante el endoso en la transmisión física del pagaré. Y además, cualquier tenedor de buena fe sabría que no se le podría oponer excepciones personales o pago al acreedor aparente, porque solo se reputará legítimo el pago hecho al tenedor del pagaré. ¿No os parece que hemos descubierto la rueda? Sin duda, los títulos valores y las sociedades de capital son los dos grandes inventos del derecho mercantil. A partir de ellos se permitió una mayor cooperación económica en el tráfico de personas que, sin conocerse, a partir de entonces estaban más dispuestas a cooperar para aquellos proyectos empresariales que necesitaban de aglutinar, de acaparar grandes sumas de capital. De ahí la importancia que le concedo a los títulos valores, a su distinción de la transmisión de créditos y a este instrumento tan maravilloso de los títulos valores como mecanismo que nos ha llevado sin duda al estado de bienestar actual. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo episodio del Derecho Mercantil sin clases.